Samuel 25, del versículo 3 en adelante. Primera de Samuel 25, del versículo 3 en adelante. Antes de empezar a leer el capítulo 3, vamos a hacer una pequeña referencia de la historia de este hombre y de esta mujer, diciéndoles que fue cuando el profeta Samuel murió y pues se juntó, dice, todo Israel y lloraron, lo sepultaron en su casa de Ramán. Entonces acuérdense que Saúl andaba buscando a David para matarlo, ¿verdad? Y entonces cuando el profeta muere, David sale al desierto de Parán, dice, a esconderse, y él se escondía en diferentes cuevas. Y entonces aquí es donde comienza la historia, ¿verdad? Dice en el capítulo 2, y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció, dice, que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Entonces era una pareja bien dispareja, y aquí vamos a ver por qué. Dice que era aquella mujer de buen entendimiento y hermosa apariencia, o sea que era una mujer muy bonita, con mucha sabiduría. La describe a Abigail como una mujer sabia, con un corazón humilde, y el nombre de ella significaba en hebreo el gozo de mi padre. Y el nombre de Nabal, el esposo, era todo lo contrario. Significaba que era un hombre mezquino, un hombre orgulloso, un hombre insensato, un hombre necio, y eso era el significado que tenía Nabal. Y yo cuando comencé a leer la historia me llamó la atención porque yo dije, ¿por qué una mujer con tan buen entendimiento, así como la describe, hermosa, sabia, por qué se habrá casado con un hombre que no tiene nada que ver con ella? ¿Verdad? Era lo opuesto a ella. Y entonces, pero estudiando y buscando más, me llevó a que en esos tiempos, acuérdense que no era que la persona se casaba con quien ella quería, sino que los padres arreglaban el matrimonio de los hijos. Y desde que eran pequeños, pues decían, tú te vas a casar con esa persona. Y es más, muchos ni se conocían hasta el día de la boda, ¿no? Entonces, por eso yo creo que Abigail, sus padres pues arreglaron su matrimonio con Nabal, y como era un hombre que me imagino que venía de descendencia de personas con dinero, han de haber pensado sus padres como pensamos normalmente cualquier papá, ¿verdad? Oh, mi hija se casó bien porque se casó con alguien que tiene mucho dinero. Pienso que había como seguridad, ¿verdad? De que Abigail iba a ser feliz. Pero realmente aquí podemos ver en la historia, a lo largo de lo que vayamos leyendo, vamos a ir viendo cómo Abigail todos esos años, yo pienso que no fue una mujer feliz, porque estaba con un hombre que era déspota, que todo lo quería para él, que no le gustaba compartir sus riquezas con nadie. Y entonces en el número 4 dice, no, en el 3 dice, la describe a ella que era de buen entendimiento, de hermosa apariencia, y dice, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Y oyó David, dice, en el desierto, que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió, dice, a 10 jóvenes y les dijo, o a 10 hombres y les dijo, subid a Carmel e id a Nabal y saludarle en mi nombre. Decirle que sea paz a ti y paz a toda su familia y a todo lo que tiene. He sabido que tiene esquiladores, dice. Ahora tus pastores han estado, entonces le dice, he sabido que está él. David sabía que estaba esquilando sus ovejas. Entonces cuando hacían eso, hacían una fiesta
para todos los empleados, para todos los sirvientes, ¿verdad? Los servidores en ese tiempo. Entonces, el dueño de la hacienda hacía una cena con mucha comida. Entonces David escucha que estaba pasando eso en el campamento, donde vivía Nabal, en el campamento de Nabal, y manda a estos 10 hombres y les dice, ve y dales un saludo, ¿verdad? Y un saludo cordial, y dile que la paz esté con él y que les dé, que si les puede dar alimento. Porque, hermanas, cuando se estudia el Antiguo Testamento siempre se piensa en el tiempo, en el lugar y el propósito con el que Dios estaba dando eso. Porque no siempre, a veces todo decimos, lo agarramos como para nosotros, pero era el tiempo en el que se vivía, ¿verdad? Porque, por ejemplo, por eso les explicaba lo de Abigail, que creo que sus padres, pues como en ese tiempo así era, ella por eso se casó con un hombre sumamente diferente a ella. Y entonces viene David y manda a estos hombres y ellos llegan donde Nabal y le dice, he sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores, le dice, han estado con nosotros. No les hemos tratado mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregúntale a tus criados, le dice, y ellos te lo dirán. Porque ellos van y le dicen que podía darles, que si les podía dar algo a ellos de alimento. Y entonces y le dice que ellos han cuidado de esos hombres, porque acuérdense que David había sido cuidador de ovejas. Entonces yo me imagino, hermanas, me hago pues una película, ¿verdad? De esta historia, y yo pienso que es como nosotros cuando, por ejemplo, Vero se encuentra con otra psicóloga, pues comienzan a hablar, ¿verdad? De lo mismo, qué psicología tienes y clínicas y qué tipo de escuela, ¿verdad? O etcétera, etcétera. Y así nos pasa a nosotros. Entonces yo creo que David, cuando encontraba a estos hombres que estaban cuidando las ovejas, hablaba de lo mismo, de cómo se esquilaban las ovejas, de cómo se les daba de comer, de cómo no hacerles daño. Me imagino que era así tendría que haber sido, ¿verdad? Entonces, David y sus 600 hombres cuidaban de la gente, porque en estos campamentos habían muchos ladrones en ese tiempo y personas que mataban, vean, robaban y mataban a los dueños de los campamentos. Entonces, David y sus hombres cuidaban de todos ellos. Y entonces vienen ellos y le dicen a Nabal, ¿verdad? Nosotros hemos cuidado de tus ovejas, hemos cuidado de tus hombres. Pregúntale a tus criados, le dice, si cuando hemos estado juntos no los hemos tratado bien, ¿verdad? Y entonces le dice, y vamos a ver, en el 9, entonces le dice, cuando llegaron los jóvenes, porque cuando le preguntan a Nabal, hermanas, que si les puede mandar algo a David, ¿verdad? Nabal le dice, ¿quién es ese David? Le dice, el hijo de Isaí, no lo conozco. No sé por qué yo tengo, dice Nabal, que compartir, dice, mi pan, mi carne, lo mío con personas que ni siquiera conozco. Y yo creo que trayéndolo un poquito a nuestro tiempo, ¿verdad? Porque en ese tiempo se acostumbraba, era una ley que había en el desierto, que cuando trasquilaban a las ovejas, si alguien había hecho un favor, podía llegar y no daban dinero, sino que era un detalle, dijéramos, ¿vea? Era con comida que se recompensaba, que es una ley que tengo entendido por lo que leía que aún en este tiempo todavía está. Entonces, por eso estos hombres cuando llegan donde Nabal y le dicen que David los manda y ellos le dicen las palabras que David les dijo, ¿verdad? Y dice que se quedaron callados esperando la respuesta de Nabal. Y dice que le respondió a los enviados de David y les dice, ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Le dice, muchos siervos hay hoy en día que huyen de esos señores, porque acuérdense que David andaba huyendo de Saúl. Entonces le dice, he de tomar yo ahora mi pan, mi agua, mi carne, dice, para compartirlo con ustedes, ¿verdad? Entonces era él un hombre avaro, que tenía tanto, tenía, yo creo, demasiado,
pero no lo quería compartir con nadie. Siempre quería todo para él, para su gente, ¿verdad? Y entonces dice, darle a hombres que de dónde son, no los conozco, dice, y los jóvenes que había enviado David se volvieron por el camino y vinieron y dijeron a David las palabras que Nabal les había dicho. Y entonces creo que cuando llegan donde David, ¿verdad? David le dice, mira lo que dijo Nabal, que no nos va a dar nada. Y, y me imagino que David se enojó, ¿verdad? Y se enojó mucho porque le dice, ¿sabes qué? Cíñanse cada uno, dice, su espada, y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó, y subieron tras David 400 hombres, y dejó David a 200 en el campamento, dice 200 cuidando el baggage de ellos, el bagaje de ellos. Entonces, pienso que agarró mucho enojo cuando le dijo, no nos va a dar nada. Y yo creo que a veces, más de alguna verdad en la vida nos ha pasado algo así, que nosotros hacemos, no es que hagamos un favor esperando recibir otro de la persona, pero creo que vamos sembrando en el camino con la gente y entonces a veces esperamos y estamos seguros que como, ¿verdad? David había cuidado de ellos, dijo David, oh, no, vayan y que él nos va a dar. Pero cuando nos dicen a veces la puerta que tocamos, que estamos seguras que allí esa va a ser nuestra ayuda, muchas veces es la puerta que no se abre. Y nos enojamos, hermanas, porque no, humanamente hablando, ¿verdad? Así como David empezó a ceñirse y le dice, súbanse porque vamos a ir al campamento. Igual uno agarra enojo y uno dice, ¿por qué si yo he sido, verdad, buena con esta persona? ¿Por qué no puedo recibir yo un favor de la persona a la que yo he ayudado? Entonces, en este caso a David le pasó eso y por eso agarra 400 hombres y deja 200 y se va para donde Nabal. Pero uno de los criados le da el aviso a Abigail, quien, como estábamos viendo, pues, de las características que David tenía, pues, que Abigail tenía, era una mujer de mucha sabiduría, con un corazón humilde, hermanas, porque para que uno de los criados haya ido con ella y no con Nabal, y haberle dicho a Abigail, ¿sabes qué? Vinieron estos hombres de David y nos pidieron alimento y tu esposo no le quiso dar, ¿verdad? Tu marido no quiso compartirlo. ¿Y sabes qué va a pasar? Le dice en el relato, ¿verdad? Le dice, ¿sabes qué va a pasar? Que David va a venir y va a matarnos a todos, ¿verdad? Va a destruir tu casa y nos va a destruir a todos. Y pero qué lindo era la relación que tenía Abigail con sus criados, porque él tuvo la confianza de llegar con ella y decirle. Y Abigail, una mujer llena de mucha sabiduría, ¿verdad? No pensó dos veces y actuó. Y en la vida a veces, hermanas, nosotros tenemos que hacer las cosas rápido, ¿verdad? Porque Vero está dando la enseñanza del Espíritu Santo, lo cual es muy lindo porque pues ya ahora tenemos al Espíritu Santo que Dios nos ha dejado ese consolador y es el que nos redarguye y nos, ¿verdad? Nos hace saber cuando algo está mal y está bien. Y entonces, en este tiempo, pues Abigail no lo pensó dos veces, sabía que que era lo que tenía que hacer. Y no se quedó esperando y pensando, voy a decirle a mi esposo que hizo mal y que él debió de haber hecho esto, debió haberles dado. No, ella dijo, bueno, ¿saben qué? Le dice ella, ¿sabes qué? Le dice, prepara, le dice, comida para ellos y la vamos a subir en el asno. Ustedes se van a ir adelante de mí, les dice, y yo voy a ir después. Y entonces dice que aquellos hombres, bueno, le dice que los hombres de David han sido tan buenos con ellos, les dice, y me encanta esta parte donde le dice que ellos han sido muro para ellos, porque David era un hombre bueno, ¿verdad? Que lo que hacía era cuidar de los demás. Y a pesar de que él huía de Saúl y que sabía a dónde Dios lo llevaba, su cuidado con la gente, ¿verdad? Él trataba de que nada les pasara a los demás. Entonces le dice, muros fueron para nosotros
de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues le dice el sirviente a Abigail, reflexiona y ve lo que vas a hacer, le dice, porque el mal está resuelto, le dice, contra nuestro amo y contra toda tu casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle, porque quiere decir que Nabal era un hombre necio completamente, para que ni siquiera sus empleados, ¿verdad? O sus sirvientes se le acercaran, quiere decir que era alguien bien malo y que hacía lo que él quería. Y entonces dice, Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y los cargó todo en el asno. Y dice, y les dijo a sus criados, id delante de mí y yo os seguiré luego. Y nada le dijo a Nabal. Ella hizo lo que Dios le estaba indicando, lo que Jehová le estaba indicando en ese momento, sin dudarlo y sin pensarlo, ni ir donde él y decirle, me voy, Nabal, porque mira lo que hiciste, ¿verdad? Sino que se fue y lo hizo, porque era una mujer de una sabiduría tremenda, ¿verdad? Dios definitivamente tenía una relación con Dios bien personal, que sabía lo que Dios estaba hablando en ese momento a su corazón. Así que le dice, y montando el asno, dice, descendió por una parte secreta del monte. O sea, en nuestro tiempo sería, ¿verdad? Se fue por un camino más corto o por una vereda, ¿verdad? No tomó el mismo camino que llevaban sus sirvientes, sino que ella agarró una vereda y ella le salió al encuentro a David. Y David había dicho, fíjense lo que David había declarado, ¿verdad? Dice, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, o sea, porque él había cuidado de lo de Nabal sin ser Nabal nada de él, ni sus sirvientes. Pero le dice, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, dice, y él me ha vuelto, dice, mal por bien, porque él le había hecho el bien, pero Nabal le estaba regresando con mal. Y entonces le dice, así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada, dice, que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un tan solo varón. O sea que iban más que dispuestos a matarlo, ¿verdad? Y entonces dice que cuando Abigail salió al encuentro de David y vio, dice, a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante, dice, de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies. Así que imagínense, hermanas, la humildad que esta mujer tenía, ¿verdad? A pesar de que era esposa de alguien que tenía mucho dinero, ¿verdad? Que era rico, un hombre rico. De Nabal solo se habla de lo que él tenía, ¿verdad? Porque realmente era todo lo que tenía. De ahí lo demás era malo de él. Todo era negativo lo que se decía de él. Y de Abigail se habla en la historia de quién era ella, lo que ella poseía, ¿verdad? Con ella. Entonces, ella se inclina y le dice a David, y se echó, dice, a sus pies y le dice, Señor mío, sobre mí sea el pecado. Número uno, hermanas, algo que me llama, ¿verdad?, mucho la atención, cómo ella se cubrió a su esposo y se hizo cargo del pecado que era de él. Le dice, sobre mí sea el pecado, le dice, te ruego que me permitas que tu sierva te hable a tus oídos, le dice, y escuches la palabra que traigo para ti. Y entonces le dice, no hagas caso, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, le dice, porque conforme a su nombre, le dice, así es él, es un necio, le dice, porque su nombre significa insensatez, y la insensatez está con él. Mas yo, le dice, tu sierva, no vi a los hombres que tú enviaste. Ahora pues, le dice, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tus propias manos. Sean pues
como Nabal, tus enemigos y todos los que procuren mal contra mi Señor. Hay otra cosa también que veo, como ella, mi Señor, y yo contaba las veces que le llamó así a David, y fueron 13 veces. En 13 veces ella le menciona mi Señor, ¿verdad? Mi Señor. O sea, esta mujer, yo pienso, hermanas, que tenía revelación de quién era David y quién iba a ser David, ¿verdad? Porque se postra y le dice, mi Señor, te ruego, te suplico. Se presentó la primera vez con una palabra de súplica, de ruego, ¿verdad? Te ruego, te suplico que escuches a tu sierva, ¿verdad? Las palabras que tengo para ti. Número 2 dice, no haga caso, mi Señor, de este hombre perverso, que su nombre lo dice todo, ¿verdad? Nabal se llama, es insensato, y así lo es. Entonces, y luego le dice, yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, porque ella, hermana, agarró como decimos, al toro por los cuernos, ¿verdad? Y agarró la batuta y dijo, yo soy la que cometí el error, yo no me di cuenta que tus hombres habían llegado. Entonces, y le dice, te ruego que me perdones, que perdones la ofensa que yo hice contra ti, pues Jehová dice, de cierto hará. Dice, y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea la batalla de Jehová y mal no se le ha hallado en ti en estos días. Entonces, hermanas, cuando dice Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, o sea, la mujer sabía que él iba a llegar a ser un rey, ¿verdad? Y para dónde iba David. A veces nosotros, creo yo, que en la vida, pues muchas veces no sabemos ni a quién le estamos sirviendo cuando Dios nos manda a hacer algo, ni quién es la persona a la que nosotros le servimos. Y a veces vemos a las personas, ¿verdad? Como insignificantes, podría decirse, o las vemos como, pues, no les damos la importancia que tienen, pero porque David en ese momento no era el rey David, ¿verdad? Era un hombre que andaba de arriba para abajo con sus 600 soldados, dijéramos, o con 600 hombres, luchando y cuidando a otras personas, pero no era el David que se conoce, ¿verdad? En su historia. Entonces ella, yo creo, no sé, yo pienso, ¿verdad? Porque esto sí no lo leí en la historia, pero yo pienso que esta mujer en su corazón, Jehová le había revelado quién era David. Porque si no, yo creo que no se hubiera agachado tanto y humillado y rogado y haberle llamado 13 veces mi Señor, mi Señor, mi Señor. Y entonces vemos que en el capítulo 29 dice, aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, le estaba hablando ella, Abigail, a David, le dice, con todo, la vida de mi Señor, dice, sea ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Entonces, realmente la palabra que Abigail llevaba, yo digo, qué poder más grande, qué palabra tan fuerte llevaba para haber tocado el corazón de David y que David dijera, ¿verdad? Quizás espérame un momento, a ver, ¿qué me quieres decir, verdad? Y ella le empieza a decir, imagínense que le dice, ¿verdad? Casa estable vas a tener. Y todo lo que ella le dice a David eran palabras llenas de mucha sabiduría. Yo digo que qué lindo es cuando describen a Abigail, que esa fuera la descripción que dieran de uno, ¿verdad? Oh, no, es una mujer sensata, una mujer llena de sabiduría y de paso hasta bella, ¿verdad? Porque era una mujer linda, me imagino yo. Y yo pienso que en ese momento, por lo que viene después de la historia, yo creo que a David le ha de haber gustado cuando la vio, ¿verdad? De haber dicho, no, es una mujer bonita, ¿verdad? Porque dice en el 31, entonces, Señor mío, le dice, no tendrás motivo, le dice, de pena ni remordimiento por haber derramado la sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues, mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva.
Entonces ella lo que le decía a David, no vayas a matarnos porque mira, cuando tú llegues más allá, ¿verdad? Esto te va a estorbar porque vas a tener ese, como se dice, como ese pasado, ese background, ¿verdad? Ese pasado en tu vida que tú fuiste y mataste injustamente, ¿verdad? A nosotros. Entonces, no, que no quede eso para ti, en tu presente, en lo que viene para ti, porque ella sabía que venía algo grande para David. Y entonces le dice, no tome venganza en tus manos, ¿verdad? Y cuántas veces nosotros, ¿verdad? Cuando nos pasan cosas, cuando alguien nos decepciona o cuando alguien no hace, o como les decía, el favor que nosotros a veces hacemos, a veces lo esperamos, ¿verdad? Y tal vez no en una manera monetaria, hermanas, porque aquí no se hablaba de dinero, se hablaba de darles de comer a sus hombres. Y pienso que era algún detalle que ellos daban, ¿verdad? Porque esa era la ley en el desierto. Entonces digo yo, cómo esta mujer, ¿verdad? Híjole, qué palabras más hermosas las que le lleva a David y le dice, acuérdate de tu sierva cuando tú, ¿verdad? Estés bien, acuérdate de mí, no te vayas a olvidar. Y dice en el 32, dice, y le dijo David a Abigail, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento. Miren qué hermoso, hermanas. Qué tremendo, ¿verdad? Tu entendimiento, que eres mujer sabia, bendito sea, le dice. Y bendita seas tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y vengarme por mi propia mano, porque ella evitó que él llegara a matar a su esposo. Porque vive Jehová, Dios de Israel, le dice, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. O sea, ellos eran 400 hombres, no sé cuántos tendría Nabal, pero creo que menos. Entonces le dice, no hubiera quedado ni un varón. O sea, que iba dispuesto completamente a matarlo. ¿Ve? Y le dice, y recibe David de su mano lo que le había llevado y le dijo, sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he respetado, ¿verdad? Te he escuchado, te he aceptado tus palabras. Y creo que Abigail, hermanas, es una mujer de la que yo no la había estudiado, nunca no la había escuchado de esto, pero no había estudiado a Abigail. Y yo digo, wow, qué mujer más tremenda, con la sabiduría que el mismo David, ¿verdad?, la reconoce. Y dice, y Abigail volvió a la casa, volvió con su esposo. Y aquí que el esposo tenía el banquete que ellos celebraban, por eso fue que los hombres, que David había mandado a sus hombres, porque ellos habían hecho un banquete y dice, y en su casa como banquete, como un banquete de un rey. Y el corazón de Nabal estaba tan alegre, ¿verdad? Engordando sus ojos y ebrio, estaba completamente ebrio, por lo cual ella dice, no le declaró cosa alguna hasta el siguiente día. Y a veces, yo creo que, yo no sé, quizás solo a mí me pasa o a todas nos pasa, pero a veces, hermanas, yo veo cuando mi esposo a veces entra, ¿verdad? Que viene del trabajo y muchas veces he cometido la imprudencia de que lo primero que hago, ¿verdad? Es queja. Oh, es que esta criatura no hizo esto, no hizo lo otro, no, ¿verdad? Y empieza aquella lista y estoy cansada porque todo el día, porque fui allá, porque fui aquí, no me quedó tiempo de cocinar y yo digo, ¿cómo fue tan sensata? Vea que ella no llegó, porque si ella hubiera llegado donde Nabal en ese momento, que él estaba tomado, que estaba, Nabal no, quizás ni caso le hubiera hecho, o quizás le hubiera maltratado, la hubiera echado de donde estaba, le hubiera hecho, ¿por qué hiciste eso, verdad? Si yo no ordené eso. Entonces ella espera, ella dice, no, no es prudente que hable ahora con Nabal, lo voy a dejar que termine su fiesta y mañana hablo con él. Y así lo hizo. Dice que por la mañana, dice, cuando ya a Nabal se le había pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas y desmayó, dice, el corazón de Nabal y se quedó
como una piedra. Yo creo que le dio un heart attack, porque como un ataque al corazón, porque dice, le desmayó su corazón, dice. O sea que se quedó como piedra. Yo pienso que le dio un ataque al corazón para que lo describa cómo había quedado él, ¿verdad? De lo que le había dicho. Y le dice, y dice el 38, y 10 días después, dice, Jehová hirió a Nabal y murió. O sea que Abigail, yo creo que, como les digo, pienso que el tiempo que ella estuvo casada con Nabal, no había sido una mujer feliz, pero a pesar de todo tenía la relación con el Señor tan íntima que ella no se contagió de Nabal, ¿verdad? Ella no agarró lo que Nabal era, sino que al contrario, ella se mantuvo, siguió siendo buena, siguió siendo prudente, siguió siendo sensata, ¿verdad? Siguió siendo esa mujer de corazón humilde que trataba con sus sirvientes, ¿verdad? Entonces, digo yo, qué hermoso ser una Abigail, de veras, hacen falta muchas Abigaíles en este mundo, hermanas, porque hay Nabales, hay muchos, ¿verdad? Pero Abigaíles hay pocas. Y la sensatez de la mujer, digo yo, oh, de veras que cuando los esposos vienen a la casa, vienen con problemas de sus trabajos, y yo digo, salir uno a veces al encuentro, les digo, a veces lo he hecho, ¿verdad? Salir al encuentro y ¿qué tal? ¿Cómo está tu día? Y uno empezar con que, ¿verdad? Qué tremendo no tener esa sabiduría para decir no. No es el momento, acaba de venir, trae sus problemas, me voy a esperar a la noche o al siguiente día que uno ya piensa las cosas con la cabeza más fría para ponerle la queja, ¿verdad? Y quejarme de lo que yo quería. Porque ella esperó y fíjense, el Señor se lo quitó solito. Ella no lo podía, en ese tiempo ella no se podía divorciar. Entonces por eso ella se tenía que quedar con Nabal hasta que Jehová se lo quitara. Y dice que 10 días después se lo quitó. Y aquí es donde les digo que yo pienso que David cuando vio a Abigail dijo, wow, qué mujer, esta mujer es linda, además de tener el entendimiento, la sabiduría, las palabras que han tocado las cuerdas de mi corazón, esta mujer es bella. Entonces, porque dice que luego dice que David oyó que Nabal había muerto, dijo, bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal y ha preservado del mal a su siervo, y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. ¿Cuántas veces, hermanas, a nosotros, verdad, o a personas que conocemos también les sucede eso, verdad? Que a veces juzgamos, no tiene que ser precisamente que Jehová, porque ahora pues vivimos, como por eso les digo que en la historia siempre se debe de saber el tiempo en el que se estaba viviendo. Ahora nosotros vivimos otros tiempos, pero en estos tiempos podemos verlo que a veces gente que ha juzgado, ¿verdad? Que ha criticado. Hermanas, los tiempos que vivimos son tan duros que uno tiene que estar bien firme y todos los días pidiéndole al Señor de que no nos vayamos a contagiar y empezar a aceptar las cosas que están mal, ¿verdad? Porque estamos viviendo en un mundo donde todos lo sabemos, el lesbianismo, ¿verdad? El homosexualismo está siendo parte de la vida de nuestros hijos. Nosotros ahorita sí lo vemos y decimos, ay, ¿cómo es posible que dos mujeres se besen? ¿Cómo? ¿Pero cómo? ¿Cómo es posible que anden de la mano caminando y ahora sean pareja y estén en los trabajos y están metidas por todos lados y la televisión, ¿verdad? Contaminando nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra mente de estas cosas. Pero el Señor nos manda a amarlos, no amar lo que hacen, pero amarlos a ellos. Y cuando nosotros a veces los señalamos o los juzgamos, hermanas, ay, es tremendo porque de verdad que tenemos que tener mucha sabiduría y no caer en eso de que a veces, no sé si en esta semana hablaba con alguien que vino y me dijo, tanto que critiqué, me dijo, al hijo de una persona, porque tenía tatuajes el muchacho.
y como les digo, el tiempo, ¿verdad? El lugar. En Estados Unidos todo el mundo se tatúa, no quiere decir que por eso uno lo tenga que hacer, pero es como algo que lo hemos visto ya, yo tengo más de 30 años de vivir aquí, lo he visto por más de 30 años, nunca lo he entendido por qué lo hacen, ¿verdad? Pero lo hacen. Entonces, mis hijos nacieron aquí, crecieron con esa, viendo eso y con esa cultura de Estados Unidos. Y no es algo que a ellos les incomode, la verdad. Es algo que lo ven y gracias a Dios, hermana, hemos podido llevarlos hasta el día de ahora, porque no sabe uno lo que va a pasar el mañana. Pero ella me decía, tanto que critiqué al hijo de fulanito, porque, de esta persona, porque tenía tatús. Y ahora mi hijo me dijo, se ha hecho tatús. Y entonces yo dije, ay Dios, le digo, ¿de veras? Entonces a veces, hermana, nuestra palabra, así como la de Abigail, pudo tocar el corazón de David con cosas buenas, también nuestra palabra, nuestra boca, lo que nosotros hablamos puede atarnos a nosotros también. Y el mal puede venir sobre nuestra cabeza, ¿verdad? Porque juzgamos o criticamos o decimos, ¿y por qué el pastor deja que su hija se haga un tatú? ¿Verdad? Pero acuérdense que los hijos nosotros, hay un tiempo en el que Dios nos los entrega para que los preparemos, los eduquemos, les enseñemos, pero llega una edad donde de allí para allá, ¿verdad? Nosotros solo podemos aconsejarlos, ¿verdad? Yo siempre le digo a mi hija, ¿sabes qué? Eres tan bonita que tú no necesitas de eso. ¿Para qué una marca, verdad? En el cuerpo. Hasta la fecha, ¿verdad? Creo que quizás lo ha entendido porque nunca lo ha hecho. Pero no puedo criticar, hermanas, cuando ella se casó con una persona, con el joven con el que ella se casó, tiene tatuado, ¿verdad? Su cuerpo. Y nosotros la primera vez que lo vimos, ¡ah! ¿Qué es esto? Dije yo, ¿verdad? ¿Cómo Stephanie? Ay, no puede ser. Y caímos, porque les digo, traemos cosas muy, muy arraigadas que no nos las podemos quitar, vea, tan fácilmente. Y entonces, y ella una vez me dijo, tú sabes, tú conoces acaso el corazón de él, ¿verdad? Tú no sabes cómo es. El hecho, yo sé que te molesta el hecho de que tenga tatú, pero él se los hizo cuando era un joven, cuando estaba estudiando en la high school, y él dice que si él se los pudiera borrar, él se los borraría, pero que él reconoce que es algo que nunca debió de haber hecho, pero era lo que todos hacían, porque les digo, es el tiempo, ¿verdad? En el lugar donde se vive, todos los muchachos en la high school, esa es su cosa, ¿verdad? Y entonces, y ella me dijo, ¿acaso tú conoces el corazón de él? Es más bueno que los que conocí en la iglesia, ¿verdad? Sentados tocando una batería, cantándome. Y entonces y yo dije, Señor, ayúdame a digerir esto y aprender a vivir con esto porque es alguien que va a formar parte de nosotros. Y hermanas, el Señor me ha dado una gran lección con ese muchacho porque van a cumplir 3 años de casados y en 3 años yo he podido ver la estabilidad que tienen los dos, ¿verdad? Emocionalmente, económicamente, la manera en que han llevado, ¿verdad? Hasta ahora su vida con sensatez, ¿verdad? Van a la iglesia juntos. Y entonces, y yo le dije un día al pastor, ¿verdad? Yo lo único que no me termina pues de gustar era eso, antes de que ella se casara. Y el pastor me dijo, a la hora que muera este muchacho, no va a morir con esos tatús, me dijo. Acuérdate que del polvo venimos y al polvo regresamos. Y nosotros no nos vamos a llevar nada de eso, Janet. Lo que importa es el corazón. Ahora, yo les digo algo, yo sé que en El Salvador estamos hablando de otro tiempo, ¿verdad? De otro lugar, ¿verdad? Muy diferente aquí y sabemos que allá, pues usted ve a una persona así, lo primero que uno dice, ¿verdad? Anda metido en algo no tan bueno, o las drogas, o esto, lo otro. Y entonces, pero es el lugar donde se vive. Y si es algo, hay algo que yo aprendí viviendo aquí, era que el país que yo había dejado hacía muchos años atrás, cuando yo regresé, no era el mismo, ¿verdad? La gente había cambiado, todos han cambiado, yo misma había cambiado, ¿verdad? A veces mi pastor me dice, tú ahora te has hecho más americana que los propios americanos, porque dice él eso porque cuando a veces él dice, ¿por qué nunca vienes a la casa, tocas la puerta y me dices, ¿me puedes invitar a un café? Y le digo, uy, para que yo haga eso, eso sería, no sé, porque
para nosotros, no, estamos acostumbrados a hablar, ¿verdad? Va a estar ahí en la casa, puedo llegar, pero nunca llegar de golpe a la casa de una persona. Y como les digo, el tiempo y el lugar, ¿verdad? En El Salvador, si usted va a cocinar y usted llega a la hora del almuerzo, usted sabe que su almuerzo, la persona que lo prepara o usted que lo prepara, usted va a hacer el almuerzo para 4 o 5 personas, para los que viven ahí. De repente llegó usted y cayó, ¿verdad? Y usted que dice, no voy a comer todavía, porque no, uno sabe que no es la hora de visitar el lugar, y aquí el americano es así, es una persona sumamente prudente, ¿ve? Ellos nunca llegan a su casa sin decirle de una semana antes que le van a visitar tal día y a tal hora. Entonces, por eso a veces, bueno, no a veces, sino que siempre tenemos que ver el lugar, ¿verdad? Donde vivimos, el entorno en el que nos movemos. Pero esta persona que vino esta semana y que hablábamos me dijo llorando, fíjate que llegó mi hijo, me dijo, con un tatú más grande que de la persona a la que yo había criticado y había juzgado y había hablado que por qué habían permitido, ¿verdad? Que ese joven estuviera ahí. Y entonces, y ahora yo, me dice, ¿verdad? ¿Qué le digo a mi hijo? Y entonces yo dije, de verdad, hermanas, que tenemos que tener cuidado la manera en que hablamos y la manera en que pensamos, porque acuérdense que lo que sale de nuestra boca es lo que guardamos en nuestro corazón. Entonces, a Nabal dice que su propio mal le cayó en su cabeza y 10 días después el Señor lo mata, ¿verdad? Y dice, y los siervos de David, dice, vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella diciéndole, David nos ha enviado por ti para tomarte por su mujer. Y ella dice, se levantó, inclinó su rostro a tierra diciendo, he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi Señor. O sea, de verdad que qué mujer, qué humildad. O sea, dice, sí, yo, ¿verdad? Que voy a ser una sierva para David, pero también una sierva para ustedes, porque ustedes son los siervos de David. Y dice, que voy a lavar los pies, dice, ¿verdad? Entonces, ¿hasta dónde llega la sensatez de Abigail? Podemos ver, y hasta dónde la llevó el Señor, que la liberó de una persona que no sé cuántos años estuvo casada con él, porque no lo dice, pero que la liberó de eso, el Señor a ella, que le quitó, ¿verdad? Ese yugo, y todavía la bendice, llevándosela como esposa a David. Y en este tiempo, hermanas, yo, bueno, pienso que Abigail había vivido muy bien, porque se dice que él era un hombre rico, pero no había tenido felicidad, porque ella inmediatamente dice, sí, yo me voy. Y renunció a todo lo que a Nabal le había dado, a todo eso, y lo deja atrás y se va con ellos para llegar con David. Y dice, y levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían a ella, montó su asno y siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. Entonces, David en ese tiempo no era el rey David, ¿verdad? Que todas conocemos en la historia. Era un hombre que andaba huyendo, que no tenía ni siquiera dónde vivir, porque me imagino yo que él estaba en una cueva un tiempo y después salían para otro lugar, a otra cueva, o sea, él no tenía un lugar. Pero a Abigail no le importó que ella, que había vivido con comodidades, ¿verdad? Y con mucha comida, porque aunque este hombre era rico, los hombres ricos de la historia del desierto no era que tuvieran una casa enorme con lujo y que no, sino que tenían sirvientes y era un campamento, ¿verdad? Grande, pero lo que no le faltaba era comida, ¿verdad? Porque este hombre era rico y tenía muchas ovejas. Entonces, ella, a pesar de todo eso, se va, dice, sí, yo me voy con David, porque yo creo que hoy en día quizás hubiéramos pensado, wow, pero yo que tengo todo esto, dejar esto para ser tu esposa, como que no tiene dónde vivir. Y si ustedes, pues, piensan un poquito muchas veces,
a veces como papás, pues nosotros pensamos, ¿verdad? Sí, uy, mi hija se casó bien porque se casó con una persona de dinero, tiene, ¿verdad? Un apellido muy bonito y se casó bien. Porque eso hoy en día, hoy eso es casarse bien. En nuestros tiempos, creo yo que lo que escuchábamos, veamos, no, es un buen muchacho, es humilde, es sencillo, pero tiene un gran corazón, le sirve al Señor, ama al Señor, sus papás pues son pastores, entonces mi hija se casó bien. Eso era lo que escuchábamos nosotros cuando éramos pequeñas, ¿verdad? Pero hoy en día hasta se les enseña, hermanas, a nuestros hijos, a los hijos, fíjate bien con quién te vas a casar, porque si no, ¿verdad? Ya sabes lo que te espera, no quieras vivir como vivo yo, ¿verdad? Dice alguien, no quieras vivir como vivo yo comiéndome las uñas, ¿verdad? Busca a alguien que te dé, que te mantenga bien, pero en realidad vemos la enseñanza que eso no era nada, no fue nada para Abigail, que esta mujer, me encanta eso, la historia de ella por ver cómo ella no se amargó a la par de Nabal, ¿verdad? Porque muchas veces escuchamos, ¿verdad? Las historias, es que yo me hice así porque usted no sabe lo que yo viví, ese hombre me golpeaba, me maltrataba, ¿verdad? Y por eso yo soy así. Pero Abigail, hermanas, no sé cuántos años habrá vivido con Nabal, pero yo pienso que muchos años eran personas que no se podían divorciar, que estaban allí se tenían que aguantar hasta que Jehová les quitara la vida. Y entonces, y no, ella era una mujer pura. Así que de Abigail, hermanas, yo pienso que en resumen de toda la historia, ¿verdad? Yo le decía, Señor, qué tremendo, ¿verdad? Qué hermoso llegar a ser una mujer que a uno lo describan con esas características. Y qué lindo. Pero el mensaje que el Señor me trajo a mi mente, hermanas, después que estudié todo esto y que leí, ¿verdad? Y leí otros libros, es que el resumen es que Abigail era una intercesora, ¿verdad? Y creo que es lo que hoy en día, por eso les decía, hay muchos Nabales, pero pocas Abigailes, porque cuando nos llaman a interceder al templo o nos vamos a conectar para orar, hermanas, son poquitas las que estamos allí o las que están allí, ¿verdad? Son pocas porque no hay intercedoras, la gente ya no quiere orar, porque nos enseñaron que con apretar un botoncito ahí nos va a salir algo y con eso tenemos para hacer nuestro devocional y nuestro devocional significa voy a oír de 5 o 10 minutos y hay quienes no aguantan ni 10 minutos. Ay, no, mucho habló, ¿verdad? Entonces Abigail sobre todo era una intercesora, ¿verdad? Intercedió cuando su esposo y dijo, es mi pecado. Y yo me trajo a memoria, hermanas, cuando Moisés estaba orando, ¿verdad? En el monte y Jesús, y se le aparece Jehová y le dice, Moisés, el pueblo está ya haciendo becerros y haciendo sus fiestas y todo su relajo, ¿verdad? Parafraseando, haciendo su relajo allá abajo mientras tú estás aquí. Y entonces, y dice Moisés, estoy cansado de este pueblo, ¿verdad? Entonces, y le dice él, ¿sabes qué quieres, Moisés? ¿Quieres que los elimine a todos? Le dice. ¿Y quieres que te dé una nueva descendencia a ti? Le dice. Pero Moisés intercede por el pueblo, hermanas, y qué amor también el de este hombre, porque le dice, no, ¿verdad? No quiero que hagas eso, ¿verdad? Voy a bajar y dame una nueva oportunidad. Y cuántas veces vemos que decimos, el pueblo de Israel era tremendo, el pueblo de ahora en día del Señor es tremendo, hermanas. Estamos igual que el pueblo de Israel, ¿verdad? La queja no se nos terminó nunca. ¿Verdad? Seguimos y seguimos que si estamos encerrados porque estamos encerrados y que ya desesperados porque realmente no hemos entendido lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Entonces la intercesión de Abigail fue lo que hizo que ese campamento no muriera y que murieran personas injustamente por la decisión de un insensato, ¿verdad? Que dijo, no, yo no le voy, ¿por qué voy a compartir yo lo que yo tengo con alguien que ni conozco?
Entonces, a Abigail, esa intercesión que ella hizo, esas palabras que ella le dijo a David, fueron las que tocaron el corazón y hizo que la historia diera un giro, ¿verdad? Y que después de haber sido la esposa de un insensato, llegara a ser la esposa de David, de aquel hombre que era conforme al corazón de Jesús, de Dios, ¿verdad? Conforme al corazón de Dios. Así lo describe la palabra a David. Entonces, hermanas, creo que lo que podemos aprender en esta noche es que mientras nosotros intercedamos, ¿verdad? Con llanto, con gemido, gritando, ¿verdad? Clamando, Dios va a tener misericordia de lo que nosotros le pidamos, de nuestros hijos, de nuestro esposo, de nuestros amigos, de las personas que nos rodean o por lo que nosotros intercedamos. Y yo veo a Jesús, hermanas, haciendo eso con Dios todos los días, ¿verdad? Yo pienso que Dios ha de decir, ya, quizás me lo voy a traer, ¿verdad? Ya, espérate un poquito, dale otra oportunidad. No, mi hijo es bueno, pero a veces falla, ¿verdad? Porque intercede ante el Padre Jesús. Así tenemos que aprender nosotros a ser mujeres intercedoras, ¿verdad? Para que llenas de sabiduría, hermanas, y que pueda decir la gente, no, es que no hay, yo quedé muy impresionada con la descripción de Abigail cuando la leía, porque dije yo, qué hermoso debe ser que alguien se exprese así de, uy, es una mujer con un entendimiento, ¿verdad? Y de paso Dios la hizo hasta bonita. Entonces, es algo hermoso, hermanas, pero era la relación que ella tenía con Jehová, ¿verdad? Era la intercesión que ella hacía por su pueblo, por su gente, por su familia, por su vida. Y intercedió hasta por un insensato que al final Jehová lo iba a matar y se lo iba a llevar, ¿verdad? Así que esta es la enseñanza que el Señor puso en mi corazón para ustedes, hermanas.